Bienvenido, bienvenida a este tutorial de keywordsan.com. Hoy vamos a hacer un análisis completo de la herramienta SEO Análisis de Entidades. Nos encontramos en la página web de keywordsan.com en la landing de la herramienta Análisis de Entidades. Vamos a ver para qué sirve, qué podemos hacer y conseguir con esta herramienta SEO. Lo más importante que debes saber es qué son las entidades, para qué sirven, cómo usarlas en tu contenido, etc. Esto no lo vamos a explicar aquí, esto es un tutorial de la herramienta. Si quieres saber qué son las entidades, aquí tienes un tutorial completo que dejaré enlazado, qué son las entidades y cómo mejoran el SEO, una guía completa, cómo se encuentran, cómo se usan, para qué sirven, cómo se pueden extraer, cómo optimizar nuestros contenidos, etc. Una guía completa con todos los detalles. Te recomiendo que le eches un vistazo antes de ver este tutorial. En muy resumen, te digo que las entidades son unos términos, unas palabras que enriquecen el contenido a nivel SEO, porque Google las utiliza para analizar los contenidos y entender mejor el contenido de una web. Existen las palabras claves, las keyword long tail, short tail, middle tail, y luego aparte están las entidades, que son esas palabras que Google entiende como tal y que para él tienen un sentido y puede relacionarlas con otras. Entonces, al hacer un análisis de estas entidades, podemos añadirles a nuestro contenido para que esté más optimizado, Google lo entienda mejor y por lo tanto sea más fácil posicionar. Así, a modo resumen, os diré que con esta herramienta, análisis de entidades, encontraremos las mejores entidades que podemos usar cuando queramos crear un contenido específico sobre un tema. ¿Cómo funciona esta herramienta? Muy sencillo, escribes la keyword que tú quieres posicionar y esta herramienta te dará un listado con las entidades SEO más importantes y relevantes para añadir a tu contenido. Así de sencillo. ¿Qué puedes conseguir? Pues las entidades más importantes de un tema, o sea, relacionadas con una keyword o una temática específica, todas las entidades del top 10 de Google y una categorización por tipo, por categoría, por relevancia, con una nota de 0 a 1, para que puedas ir filtrándolas y eligiéndolas como mejor te venga para tu tema o para tu contenido. Aquí podemos ver una gráfica de cómo te muestra el resultado de formato gráfico para que se pueda ver de forma sencilla cuáles son esas entidades. Luego una tabla con las entidades de cada web y la nota que tienen de 0 a 1 para saber la relevancia. Y luego la categorización individual de web por web para ver qué tipo de entidades, qué categoría tiene, su enlace a la Wikipedia para ver más información, etc. Esto es toda la parte teórica. Pasamos a la herramienta, a la parte práctica para verlo todo en detalle. Nos encontramos en la herramienta de keywordsan.com en el menú principal. Aquí, como hemos visto ya en otros vídeos, tenemos el menú de buscar keywords, el de analizar la competencia y el de optimizar contenidos. En este caso estamos en la herramienta de análisis de entidades. Hacemos clic aquí y accedemos a la herramienta. Podemos acceder desde ahí o desde el menú superior en optimizar contenidos, entidades. Este análisis de entidades tiene dos vertientes. Podemos analizar las SERPs o podemos analizar por lotes un conjunto de URLs. Vamos a ver primero las SERPs. Escribimos nuestra keyword y elegimos el país en el que queremos hacer este análisis de entidades. ¿Qué va a hacer esta herramienta? Nosotros, por ejemplo, queremos escribir un artículo de qué es SEO. Imagínate, tenemos una web de SEO, un blog de SEO, por decir algo. Escribimos nuestra keyword y decimos que queremos analizar las SERPs. Esto lo que va a hacer es ir a Google, coger el top 10 de las SERPs de Google y analizar todas las entidades que hay en cada web y mostrártelas aquí, mostrártelas de forma visual para que tú puedas coger todas esas entidades y añadirlas con sentido y con coherencia a tu contenido. Como siempre os digo, la herramienta no te dice que añadas todas las entidades como puedas a presión, sino que tú las analices, veas cuál te interesan, cuáles no, por qué, cómo vas a añadirla en tu contenido, etc. Si no te cuadra o no quieres o tendrías que meterla de forma forzada, es mejor que no la añadas. Y solo meter aquellas entidades que vayan con sentido, con naturalidad y coherencia con el resto del contenido que estás escribiendo. En nuestro caso vamos a analizar las SERPs para la palabra clave que es SEO para España. Lo primero que vemos es una gráfica con todas las entidades para ver de forma visual y sencilla y rápida todas las entidades que hay, las más importantes y en qué número de aparición.
Básicamente, cuantas más veces aparezca esa entidad, pues más importante es porque más gente la usa. Así de sencillo. Por lo tanto, para la palabra clave que es SEO, las entidades más importantes son posicionamiento en buscadores, Google, motor de búsqueda, página web, blog, usuario web. Si sabes del tema de que estás hablando, por ejemplo, tú eres SEO ya o sabes algo de SEO, pues verás que posicionamiento en buscadores, Google, motor de búsqueda, etcétera, son palabras muy importantes y muy relevantes para la palabra clave que es SEO. Pero imagínate que eres un redactor o que tienes que escribir un contenido del que no sabes mucho. Esta herramienta también viene muy bien porque sin tener ni idea del tema que estás hablando, estas entidades ya te dicen de todo lo que tienes que hablar y todo lo que tienes que incluir en tu contenido. Que si no sabías al principio, ahora puedes buscarlo e informarte a partir de aquí. Si no sabías que era posicionamiento en buscadores o que era un motor de búsqueda o que es marketing digital, por decir algo, pues aquí ya sabes que todos esos temas hay que hablarlos, o seguramente sea importante hablarlos, no tiene por qué hablar de todo. Pues puedes informarte ya solo con esta gráfica. Así, esto es solo para hacerte una idea y verlo rápidamente. Si seguimos bajando, ya tenemos las entidades de cada web. Como te he comentado, esta herramienta lo que hace es ir al top de Google y sacar todas las entidades de todas las webs. Por lo tanto, la tenemos en esta tabla. Cada columna es una web del top 10, top 1, 40 de fiebre, el top 2 está Wrong Content, la número 3 está CyberClick, y aquí tenemos todas las entidades que aparecen en esa web. ¿Qué es el 25 y el corchete? Pues si le damos aquí al botón de info, nos despliega una caja informativa que nos dice, en esta tabla te muestro la entidad, que es una persona, un lugar, o literalmente cualquier cosa, es una palabra única y distinguible, para que Google entienda lo que es. Se puede asociar, relacionar con otras cosas, con otras entidades, con acciones, con fecha, ubicación, etcétera. Lo dicho, os recomiendo que leáis el artículo de entidades SEO para entender todo esto mejor. Luego a continuación aparece el número de apariciones, es decir, entre paréntesis sale 25, esto es el número de veces que aparece esa entidad en ese contenido. Y a continuación el texto que va entre corchete, el 0,68, es la relevancia que tiene asociada la entidad respecto a ese contenido, en un valor entre 0 y 1, donde 0 es muy poco nulo y 1 es muy relevante, muy importante y está muy relacionada. La primera columna de todas que pone top es la suma de todas las entidades de cada web, es decir, si sumo todas las entidades de cada web me da que la entidad más utilizada es posicionamiento en buscadores, luego es Google, luego motor de búsqueda, etcétera, con su nota asociada. Por ejemplo, posicionamiento en buscadores tiene un 0,69 y aparece 449 veces. Sin embargo, Google aparece menos veces, pero es más relevante relacionado con el tema. Si seguimos haciendo scroll, podemos ver aquí que esta tabla tiene scroll lateral, porque salen todas las webs, 8, 9, 10. Esto, como siempre, tienes aquí los dos botones, copiar y descargar, por si quieres trabajarlo en un Excel o en un spreadsheet o en cualquier herramienta que tú quieras. Puedes copiarlo todo o seleccionar solo las filas que quieras copiar, o descargarte el CSV, trabajarlo desde ahí como quieras, como más te guste, como más te interese. Aquí lo más importante, como te he comentado, lo que te recomiendo es que las copies todas en otro documento donde tú suelas trabajar y filtres y vayas eligiendo según tu contenido qué palabras, qué términos o qué entidades te interesan más, o las copias todas, vas escribiendo sobre la marcha de forma natural y vas intentando añadirlas. Que te cuadra y le puedes añadir, bien. Que no la añades, no te sale natural o no sabes cómo añadirla, mejor no la añadas. Y en un futuro, si quieres o te cuadra más o sabes más del tema y quieres añadirla, pues editas ese contenido y lo actualizas, que también vendrá bien de cara a Google ir actualizando contenidos. Seguimos bajando y tenemos las entidades de cada web al detalle. Aquí tenemos todas las entidades en formato tabla y aquí las tenemos individualmente, en formato tabla y en formato lista. En formato tabla tenemos todas las entidades en general, no solo de cada web, sino todas las que hay con sus detalles. Es decir, la entidad es esta, posicionamiento en buscadores, Google, motor de búsqueda. Y aquí podemos ver la nota que tiene, la relevancia de 0 a 1, el número de veces que aparece, qué tipo de entidad es, si es una persona, es una organización, otros es porque no está clasificada de ninguna manera, es un software, etcétera, etcétera. Que este tipo de clasificación y de qué tipo es está explicado en el artículo de entidades SEO,
Esto de clasificación es la oficial de Google, es como Google clasifica las entidades. Otras es cuando no sabe dónde meterla, pues tiene un otros. Y aquí tenemos su categoría, lo mismo, posicionamiento de buscadores, tecnología de internet, motor de búsqueda y la URL de Wikipedia. Cabe decir que todas las entidades, o prácticamente todas, tienen un enlace en Wikipedia. Si no tienen un enlace en Wikipedia, pueden seguir siendo entidades y tarde o temprano lo tendrán. O sea, que no salga en Wikipedia no quiere decir que no sea una entidad. Pero el 99% de las veces, si tiene un enlace en Wikipedia, es que es una entidad. Aquí lo tenemos todas en formato tabla, por si queremos ver algo específico, alguna categoría. Imagínate que yo quiero ver solo las que sean de tipo trabajo. Pues aquí tenemos un buscador y pongo work y me salen solo las que sean de tipo work. Si queremos hacer esto de forma más avanzada, pues aquí tenemos un filtro completo que podemos filtrar la relevancia, el número de apariciones, de qué tipo son, que tengan estas palabras o que no las tengan. Por ejemplo, relevancia quiero que sean solo las relevantes, pues mínimo 0,5 o yo que sé, o mínimo 0,6. Yo pongo aquí el filtro y entonces la relevancia se filtra a que tengan mínimo 0,6 de relevancia. El mínimo ya sale 0,6068, menos de eso no hay. O al revés, imagínate que quiero que tengan poca relevancia, por lo que sea, pues el máximo 0,5, en este caso no hay ninguna, son todas bastante relevantes, 0,6 tampoco, 0,7. Hay estas entidades. Apariciones, pues mínimo quiero que aparezcan 50 veces, porque quiero que sean las más importantes, o por lo que sea, pues lo dicho, vas añadiendo aquí los filtros y se va filtrando automáticamente. Por tipo lo mismo, quiero que solo sean personas, a ver qué personas hay. Pues está Donald Trump, Matt Katz, San Isidro, Pereza, Amaral. Esto, por ejemplo, aquí te sale Rodrigo Amaral o Pereza. ¿Por qué sale esto? Porque esa persona, por lo que sea, a lo mejor ha puesto algún ejemplo de sobre Pereza, sobre Amaral, que son cantantes, y Google lo ha detectado como que es una entidad y te aparece aquí. ¿Es importante Amaral para que es SEO? No. En este caso, la página web, mi posicionamiento web, ha escrito Amaral escribiendo algún ejemplo a lo largo del contenido, incluyendo esta palabra. ¿Tienes que añadir tu Amaral a tu contenido? Pues evidentemente no. Seguramente tú quieres hacer un ejemplo también de algo relacionado con que es SEO, nombrando a alguien, algún grupo de música, alguna película. Entonces eso será una entidad. Esto es lo que tiene que hacer tu parte de tu trabajo como SEO para analizar esto y decir, vale, esto no lo tengo que añadir, tengo que escribir otra serie de cosas. Larry Page sí, porque es el creador de Google. Matt Katz es un trabajador también bastante famoso de Google, que bastante público, que ha hecho bastantes cosas. Y Donald Trump lo mismo, seguramente sea un ejemplo que han usado para algo, pero no está relacionado con Google. Yo esto lo sé porque soy SEO, pero imagínate que tú no sabes quién es Donald Trump y no sabes lo que es el SEO y te aparece aquí. Pues te metes a la guía de mi posicionamiento web y lees esa parte donde habla de Donald Trump para ver qué dice, o te puedes ir a su enlace de Wikipedia, leer quién es Donald Trump y ver si tiene sentido que está relacionado con SEO o no. Por otro lado, aquí tenemos la lista. Bueno, antes de continuar, de nuevo tenemos todos los botones en la tabla para descargar, copiar, descargar el Excel o el filtro para rellenar todos los datos. A continuación tenemos la lista, que son los mismos datos que la tabla, pero puestos de forma individual para ver cada entidad de cada web. Aquí tenemos el listado de toda la web del top 10 de Google. Si yo le doy a la primera, me sale 40 de fiebre, que es SEO porque no necesito, y me dice cuántas entidades tiene y cuáles de cada tipo. Hay una que es persona, de trabajo, 5 organizaciones, un lugar. Aquí vamos bajando y podemos verlas todas en detalle. ¿Para qué sirve esto? Esto ya sería demasiado, como ir demasiado al detalle, tipo voy a intentar que en mi contenido haya entidades que sean persona, entidades que sean trabajo, entidades que sean organización, evento, concepto. ¿Es necesario? Pues a priori no lo veo demasiado. Buscar demasiado el detalle cuando realmente lo mejor es que resuelva la intención de búsqueda, que sea natural y que al lector les resulte interesante leer. Que tenga todas las entidades posibles o que tenga más, realmente no es que sea mejor de cara a Google. Google no va a decir, mira, tiene más entidades, lo posiciona mejor, sino que tenga más sentido, que aporte más valor al contenido y que tenga esa relación y que al usuario le valga. Eso es lo que va a hacer que posicione mejor, no que tenga más o menos entidades escritas.
De todas formas, como digo, aquí tenéis todas de cada web organizadas, la amarilla, las rojas, para ir viéndolas de forma visual. Por si queréis añadir específicamente algunas que sean organizaciones, algunos que sean lugares, etcétera, podéis venir aquí y la podéis ver de una en una. Pero lo dicho, la tenéis también en formato tabla. Si os venís aquí y dices yo quiero ver todo lo que sean trabajos o personas, selecciono esas dos y aquí me aparecen las que sean trabajos y personas igualmente. Son dos maneras de ver los mismos datos, cada uno elige la que más le gusta. Aquí tenéis el filtro que ayuda más. Pasamos ahora a hacer el análisis de entidades en formato batch o por lotes. Es decir, vamos a escribir las URLs manualmente que queramos analizar. Con las SERPs escribimos una palabra clave y nos analiza el top 10 de Google, sean las que sean. Y con batch lo que vamos a hacer es escribirlas nosotros. Pueden ser el top 10, el top 15, puedes escribir las URLs que tú quieras, algunas que quieras analizar específicamente para saber su contenido y sus entidades. Puedes añadir lo que quieras porque aquí da igual de una web a otra. Lo que va a hacer es sacar las entidades y sacar la relación que hay entre ellas. Lo normal es que tengan sentido y que correspondan a una intención de búsqueda o a una palabra clave. Porque si pones cosas muy distintas, el análisis seguramente no te dé unos buenos resultados. En este caso tengo aquí en un documento escritas una serie de URLs. Copiamos, pegamos una URL por línea, la puedes escribir a mano, la puedes copiar. Ten en cuenta que tiene que estar bien la URL, evidentemente si la URL está mal, le falta alguna barra o no existe o lo que sea, dará error, luego a continuación lo veremos. Y una vez que tenemos nuestras URLs escritas hasta un máximo de 10, le damos a buscar. Ya tenemos el resultado. Y básicamente tenemos lo mismo que teníamos en el resultado anterior con las SERPs. Primero tenemos la gráfica con todas las entidades. Aquí tenemos de nuevo todas las entidades de cada web. Vamos a ver cuántas URL he puesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 URLs, pues 6 columnas. Y en la última he puesto una web que no existe aposta, no existe .com. Y me dice no se ha podido analizar esta web. Esto pasará de vez en cuando porque la web o bien no exista, da un 404, está redireccionada o porque está bloqueando el bot de Kibosan y no se puede acceder a ella por una serie de motivos. No se podrá analizar esa web. Entonces saldrá un mensaje de error tipo no se puede analizar esta web o ha ocurrido un error al analizar esta web o similar. Simplemente que sepáis que eso no existe o no se ha podido analizar. En el caso de que sí exista y esté bien en el contenido y no haya ningún error, a priori, pues seguramente sea eso, que está bloqueando los bots de búsqueda y no se puede acceder a ella. Pero en general pasará en ocasiones puntuales. Con el resto de datos al final podéis seguir haciendo vuestro análisis y todo funcionará correctamente. Si bajamos a la siguiente tabla, tenemos entidades de cada web al detalle, igual que con el análisis de las SERPs. Los resultados son iguales, son el mismo formato, con las entidades del listado de URLs que tú le has pasado, evidentemente. Vamos al formato lista, lo mismo, tenemos las entidades de cada web. Y si nos vamos a no existe, pues te dice no se puede analizar esta web, porque no existe en este caso. Y ya estaría, no pasaría nada, el resto de análisis se hace correctamente, el resto de entidades es correcto. Y aquí tendríamos nuestro análisis de entidades en formato batch o por lotes para escribir las URLs que nosotros queramos específicamente. Si escribes una sola URL, pues te hace el análisis de entidades de esas URL. No pasa nada porque escribirás solo una. Y eso es todo. Dejamos por aquí esta herramienta tan estupenda y tan fantástica. No tiene más. Las entidades SEO, aunque el tema en sí es complejo, pero lo que es a nivel de uso para nuestro contenido es muy sencillo. Simplemente realizar este análisis, elegir las entidades más importantes para nuestro contenido y añadirlas de forma natural y que tenga sentido y que aporte valor al usuario para acabar posicionando ese contenido y ganando dinero, que para eso estamos todos aquí. Un saludo y nos vemos en el próximo tutorial.